Que no puede mirarse de manera aislada de lo que pasó el año pasado en el acuerdo, porque nos estaríamos perdiendo una parte importante de la historia y de la película. Esto arrancó a mediados de los 90 con la privatización, 10 años más tarde siguió con la estatización y luego viene esta suerte de explosión retardada que es la discusión que estamos teniendo. Llama la atención que, como en esas viejas obras, esos vodevils, pareciera que hay gente a la que en los 90 entraba al armario y se ponía el traje de privatizador, 10 años más tarde entraba al armario y se ponía el traje de estatizador, y luego ahora entra al armario y se pone el traje de fiscal y no se le mueve un pelo, ¿no? Entonces, digo, bajemos a tierra y veamos también quiénes son los actores y los protagonistas. En estos pocos minutos hay que distinguir algunas cuestiones. La política hay que distinguir si esto es un acto de corrupción público, estatal, que involucra al presidente, al ministro, a los secretarios, al abogado que firmó este acuerdo o al que sea, o si es un acto de gestión, un acto administrativo puro y simple que ha tenido otros ingredientes. Sí. Esto no es un acto de corrupción, este no es un gobierno corrupto, esto no tiene que ver con la corrupción y haremos muy mal si nosotros asimilamos esto a la corrupción. La Argentina tiene una historia de corrupción que hay que distinguir. Actos de corrupción en la Argentina son los que han sido decididos con una intención de defraudar, una intención de robar, una intención de coimear, pero que además luego han sido protegidos frente a la ausencia de controles del Estado, perversamente eliminados, y que luego han tenido la impunidad de otros actores o de otros sectores para que esto quede definitivamente tapado. Y con una gran diferencia dolorosa, muy dolorosa, que esos actos en la Argentina han traído muertes, caso de 11, 52 muertos, y en otros casos han traído defraudaciones multimillonarias de las cuales nunca se pudo recuperar un peso, como en el caso, por ejemplo, de Sueños Compartidos. ¿Se acuerdan? Aquello de los Ocklender con las organizaciones sociales y los 800 millones de pesos que deberían haber ido a casas, a barrios y no fueron. Entonces, rescatemos esos. En este caso, ¿qué es lo que hay? En este caso hay un acuerdo que, insisto, todavía está para revisión de la justicia y donde yo considero que debieron haberse hecho algunas cosas que no se hicieron. Por ejemplo, concretamente, la vista al procurador del Tesoro para que hoy todos pudiéramos decir si el acuerdo fue bueno o malo en función de las instituciones y no de las opiniones subjetivas nuestras. ¿Vale hoy la vista al procurador del Tesoro o la participación del procurador del Tesoro tardía? Vale, pero no vale tanto como en aquel momento porque nos hubiéramos evitado, el gobierno se hubiera evitado todo el escarnio político y todo esto. Ernesto, entonces digo, distingamos, Marcelo, dos cosas diferentes, porque si no estamos frivolizando y banalizando la corrupción en la Argentina. Insisto, la corrupción en la Argentina dejó muertos y dejó miles y miles de millones de pesos que todavía no se recuperan. Esto es un acto revisable, esto no es un acto de corrupción, esto es un acto en donde ha habido liviandad política, sí, la acepto. Liviandad política de no haber extremado la precaución para saber que estábamos frente a un caso que más tarde o más temprano iba a generar esta discusión política, sobre todo en la Argentina, en donde la discusión política, ya les digo, son de 140 caracteres de Twitter. Claro. ¿Qué es lo que no se hizo?